Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Si son de esos seguidores acérrimos que viven y respiran las historias de las parejas que hemos seguido con tanta pasión, entonces este vídeo está hecho a su medida. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos temas que ha estado generando un revuelo considerable, resonando en cada rincón del universo del entretenimiento y las redes sociales, la supuesta crisis entre dos nombres que resuenan con fuerza, Demet y Can. Ya saben cómo funciona esto, cuando ciertas parejas capturan nuestra atención y se convierten en el foco de nuestros análisis, la mínima señal de inestabilidad o controversia dispara nuestra curiosidad hasta límites insospechados. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada indicio que rodea la verdad detrás de esta supuesta tormenta, explorando incluso la escalofriante posibilidad de que estemos ante un nunca más. Si este tipo de contenido les engancha y desean estar siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en el vertiginoso y fascinante mundo de las celebridades, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo y por favor, activen esa campanita para que no se les escape ni una sola actualización. Empecemos con esta intrigante travesía. Seamos francos, la vida de las celebridades es en sí misma un auténtico espectáculo, una producción de altísimo nivel, y cuando dos figuras de la talla y el magnetismo de Demet y Can se convierten en el epicentro de esa atención global, cada uno de sus movimientos, cada publicación en sus plataformas digitales, cada aparición en público, se convierte en objeto de un escrutinio minucioso, casi forense. Y para serles completamente honestos, en las últimas semanas y meses, los analistas más perspicaces y los seguidores más leales y observadores han detectado ciertas fluctuaciones, ciertas ausencias, ciertos silencios, que han abierto la puerta a un torbellino de especulaciones. ¿Estamos realmente ante el preludio de una crisis de proporciones mayúsculas? ¿Han alcanzado ese punto de no retorno del que pocas parejas logran recuperarse? La realidad, como suele ser un compañero habitual en estos casos, a menudo se revela mucho más compleja y multifacética de lo que las apariencias iniciales nos quieren hacer creer. El primer indicio, el que salta a la vista de forma más inmediata, reside en el vasto y siempre activo universo de las redes sociales. En esta era digital en la que vivimos, donde la comunicación virtual se ha erigido como el pilar fundamental, especialmente para aquellas personalidades que viven bajo el reflector público, una disminución notable en las interacciones mutuas. La llamativa ausencia de esos me gusta que antes eran una constante, o incluso la sorprendente eliminación de fotografías que documentaban momentos compartidos, pueden ser interpretados como las señales de alarma más evidentes. Hemos sido testigos en múltiples ocasiones pasadas de cómo parejas célebres han anunciado el fin de sus relaciones a través de mensajes encriptados en Instagram, o como un prolongado y misterioso silencio en sus perfiles conjuntos ha servido como el telón de fondo para la inminente revelación de noticias trascendentales. En el caso particular de Demet y Can, los seguidores más acérrimos y dedicados han estado señalando precisamente estas anomalías, una desconexión digital que parece ser cada vez más palpable. Las imágenes, que antaño rebosaban de momentos idílicos y compartidos con una intensidad abrumadora, parecen haber desaparecido de la faz digital, o al menos, han perdido esa frecuencia que nos acostumbraron a ver. Pero por mucho que las redes sociales nos ofrezcan una ventana a sus vidas, no son el único termómetro para medir la temperatura de una relación. El tiempo que dedican a compartir, o más bien, la notable falta de él, también se erige como un indicador de peso. Hemos percibido con una claridad cada vez mayor, que en los eventos más recientes, o en sus respectivas agendas profesionales y públicas, sus apariciones individuales han ganado terreno, convirtiéndose en la norma en lugar de la excepción. ¿Podría ser que estén inmersos en proyectos individuales que demandan la totalidad de su tiempo y energía? O tal vez es una estrategia consciente para comenzar a trazar distancias, para marcar un espacio personal y profesional? La industria del entretenimiento es un coloso voraz, y es perfectamente plausible que sus carreras los estén llevando, temporalmente, por caminos divergentes. Sin embargo, cuando hablamos de una pareja que ha proyectado una imagen de unidad y complicidad tan férrea y visible, esta divergencia en sus apariciones públicas puede ser interpretada de innumerables maneras. Los implacables paparazzi y los siempre ávidos medios de comunicación se encuentran en una caza constante, buscando cualquier indicio, cualquier grieta. ¿Y si las imágenes de ellos juntos escasean, o si las pocas que existen transmiten una frialdad que antes era impensable, los rumores no tardan en germinar y expandirse?
Además de las dinámicas internas y las presiones de la industria, debemos considerar el inmenso peso de la presión mediática y pública. Ser una pareja famosa equivale a estar sometido a un escrutinio constante, bajo la lupa de millones de ojos, de miles de opiniones. Cada conversación capturada, cada gesto capturado, puede ser susceptible de malinterpretación y, lo que es peor, de una amplificación desproporcionada. En ocasiones, la simple y humana necesidad de un respiro, de un oasis de tranquilidad lejos de esa atención perpetua, puede llevar a una pareja a reducir drásticamente su exposición pública, lo que irónicamente es casi invariablemente interpretado como una señal inequívoca de problemas. Podría ser que Demet y Can, en este preciso momento, necesiten desesperadamente un espacio privado, un santuario alejado de las cámaras intrusivas y los titulares sensacionalistas, para poder reconectar y fortalecer su vínculo como pareja. Ahora llegamos a la parte más delicada y a menudo más especulativa, los rumores específicos que circulan como la pólvora. Es un hecho conocido que muchos de estos rumores tienen sus orígenes en fuentes poco fiables, en amigos cercanos que prefieren el anonimato para hablar con la prensa, o en interpretaciones rebuscadas de comentarios aparentemente inocuos. Hemos escuchado de todo tipo de versiones, desde diferencias irreconciliables en sus respectivos campos creativos, hasta problemas insuperables de agenda, pasando, por supuesto, por los siempre dañinos y difíciles de verificar rumores sobre la intervención de terceros. En este punto es fundamental que mantengamos una postura crítica y escéptica. Sin una confirmación directa y oficial proveniente de Demet o de Can, todo lo que poseemos, por mucho que nos atraiga o nos inquiete, no son más que meras especulaciones. ¿Y entonces qué podría implicar realmente un nunca más? Si la crisis que algunos intuyen fuera tan grave y profunda como sugieren las voces más alarmistas, podría traducirse en una separación definitiva, un punto final a su historia juntos. Esto, sin duda alguna, sería una noticia de un impacto mayúsculo para sus admiradores, quienes han invertido una parte de su energía emocional en su relación y la han admirado como un faro, un modelo a seguir en el a menudo turbulento universo del espectáculo. Pero, ¿estamos realmente en ese umbral? A veces las parejas atraviesan fases de dificultad, momentos de tensión que ponen a prueba la fortaleza de sus cimientos. La clave reside casi siempre en la forma en que logran gestionar esos momentos cruciales. ¿Existe una comunicación abierta y honesta? ¿Hay una voluntad genuina de resolver los conflictos subyacentes? Por otro lado, el término nunca más también puede ser interpretado de una forma menos drástica, como un reflejo de un cambio en la dinámica de la relación. Quizás la relación está evolucionando, adaptándose a nuevas realidades. Es posible que la manera en que eligen presentarse públicamente se modifique, o que sus prioridades vitales experimenten un reajuste significativo. No toda crisis está condenada a terminar en una ruptura. Algunas de estas pruebas pueden, de hecho, actuar como catalizadores, impulsando un crecimiento personal y de pareja que fortalezca el vínculo. Podrían estar aprendiendo a cultivar una mayor independencia, a nutrir sus carreras de forma más individual, sin que ello signifique, en absoluto, el fin de su relación. Hemos presenciado cómo otras parejas famosas han atravesado periodos de tensión considerable, incluso han sido objeto de rumores de separación, para luego resurgir con una fuerza renovada, unidas y fortalecidas por la experiencia. La comunicación fluida y sincera, una confianza inquebrantable y la flexibilidad para adaptarse a los cambios son pilares fundamentales en cualquier tipo de relación, y su importancia se magnifica exponencialmente cuando se vive bajo el escrutinio público constante. Si Demet y Can poseen la capacidad inherente de afrontar estos desafíos de manera conjunta, con unidad y determinación, es muy probable que logren superar esta etapa y salir de ella aún más consolidados. Sin embargo, también debemos mantener abierta la posibilidad de que la tensión sea tangible, real y de una profundidad considerable. Las diferencias que se vuelven irreconciliables, los caminos de vida que comienzan a bifurcarse de manera irremediable, o simplemente el desgaste natural que toda relación, por muy sólida que parezca, puede experimentar con el paso del tiempo, pueden inexorablemente conducir a la difícil decisión de separarse. En ese hipotético escenario, el nunca más sería, lamentablemente, un fiel reflejo de la cruda realidad. Pero, y lo repito una vez más con la máxima convicción, hasta que no escuchemos una declaración oficial y directa de parte de ellos, todo se mantiene en el ámbito de la especulación. Para ir concluyendo este análisis, hemos desgranado las posibles señales que podrían apuntar a una crisis entre Demet y Can, abarcando desde el análisis minucioso de sus redes sociales hasta la observación de sus apariciones públicas, sin olvidar los diversos rumores que circulan sin cesar.
Hemos explorado la dualidad de estas señales, si podrían indicar una crisis seria y profunda, o si, por el contrario, se trata de una fase temporal, un bache pasajero o incluso una transformación en la dinámica de su relación. La verdad pura y dura es que en ausencia de una comunicación directa y transparente por parte de ellos, es prácticamente imposible alcanzar una certeza absoluta. Lo que sí podemos y debemos hacer, como comunidad de seguidores que les apreciamos, es respetar su privacidad en la medida de lo posible. Aunque sus vidas nos fascinen y nos cautiven, es imperativo recordar que, detrás de cada figura pública, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus emociones complejas y sus desafíos personales. Por ello les pedimos encarecidamente a ustedes, nuestra valiosa comunidad, que mientras participamos en esta emocionante, pero a la vez delicada, tarea de especular y debatir sobre lo que podría estar ocurriendo, mantengamos siempre un tono de profundo respeto. Agradecemos de todo corazón su compañía en este análisis. Nos enorgullece enormemente poder compartir estas reflexiones con ustedes y, sobre todo, conocer sus valiosas perspectivas. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación actual de Demet y Can? ¿Consideran que están atravesando una crisis de verdad? ¿O creen que los rumores son una exageración sin fundamento? Les invitamos a dejar sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encantaría leer sus puntos de vista y que el debate continúe de forma constructiva. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de nuestra manera de abordar estos temas tan apasionantes, por favor, no olviden dedicarle un generoso ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas celebridades. Y lo más importante, si aún no se han unido a nuestra comunidad **, suscríbanse a nuestro canal ** ahora mismo y asegúrense de activar esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta muy pronto.